Buenos días, hoy presentaremos la práctica 8-9 que se incorpora de RX y TX con los integrantes de Gutiérrez Morrillo Axel, Quintana López Ernesto y yo, Santiago García Luis Manuel. Para esta práctica 8TX, el alumno diseñará un sistema capaz de enviar el valor del switch en forma binaria, es decir, 4 caracteres, uno por bit leído. La forma en que la secuencia de texto que deberá ser visualizado en la computadora es valor binario igual a XXXX y donde XXX represente el número de 4 bits. El objetivo es demostrar a los estudiantes mediante el diseño de un módulo transmisor TX útil en la comunicación de tipo serial UART o Universal Asynchronous Receiver Transmitter. La utilidad de este módulo, así como la importancia de su presencia en la arquitectura de un procesador para aplicaciones electrónicas de envío de información. Pasaremos a ver los códigos. Hola, soy Ernesto Quintana López y explicaré lo que es el código de TX. En este código la parte inicial se centra en generar un pulso periódico y preparar los datos a transmitir. El proceso TX divisor genera un pulso regular utilizando un contador llamado contador, que se incrementa con cada flanco de subida del reloj. Cuando el contador alcanza un valor específico, el pulso se apaga y el contador se reinicia. Este pulso es crucial porque sincroniza todos los demás procesos. Luego, en el proceso TX prepara, se definen los datos a transmitir. Aquí se alternan entre dos tipos de datos. El valor ASCII a representar en los interruptores de SW y un carácter de nueva línea. Por ejemplo, si el valor SW es 0000, se genera el carácter ASCII 0. Esto se logra mediante una conversión lógica definida en la señal XVAL. Este proceso se activa solo cuando el pulso está activo, asegurando que los datos estén listos para transmitir en el momento adecuado. Transmisión de datos y configuración del baud rate. La segunda parte del código se encarga de la transmisión de datos y de configurar la velocidad de transmisión. En el proceso TX-envía, los datos preparados se encapsulan en un frame WART. Ese frame incluye un bit de inicio start, los bits del dato y un bit de parada stop. Los bits se envían uno por uno a través de la línea TX-WAR y el tiempo entre bits es regulado por un contador llamado pre, que depende del valor preescalado pre-var. La configuración de la tasa de baudio se realiza con la señal baud. Según su valor pre-baud se ajusta para que el tiempo entre bits coincida con la velocidad deseada. Por ejemplo, 1900 baudios. Al finalizar la transmisión de todos los bits, el índice se reinicia y la transmisión queda lista para enviar un nuevo dato. Además, el estado del pulso se refleja en el LED, indicando que el sistema está activo. En la práctica 8 podemos observar cómo cuando vamos cambiando el orden de los bits va representando el número en pantalla del 1 al 9. 6, 7. Ya habías puesto el 8. 9. La. No, ¿cuál La. 10. 10 es. Para la práctica 9 RX, el alumno diseñará un sistema capaz de realizar el control de acciones sobre periféricos conectados a la FPGA. El control deberá realizarse seleccionando 4 diferentes caracteres del teclado de la computadora para ejecutar las siguientes tareas. 1. Corrimiento de LEDs. 2. Leer estado del deep switch y mostrarlo en 4 LEDs. 3. Contador binario de 0 a 9 y 4. PWM en un LED, con el objetivo de demostrar a los estudiantes mediante el diseño de un módulo receptor RX usado en la comunicación de tipo serial UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, la utilidad de este módulo, así como la importancia de su presencia en la arquitectura de un procesador para aplicaciones electrónicas de recepción de información, mostrar su aplicación en el control de dispositivos periféricos desde una terminal remota. A continuación les voy a explicar el diseño del código para RX hecho en VHDL.
En este diseño se va a utilizar un reloj y una entrada binaria para generar datos ASCII que son transmitidos de forma secuencial como señales SWART. A lo largo de esta presentación voy a explicarles cómo es que está estructurado el código y las funciones principales que se implementaron para poder desarrollarlo. El código se va a componer de tres partes principales, que va a ser la generación de pulsos, la preparación de datos y la transmisión WART de datos. Estas partes van a trabajar en conjunto para hacer una sola función. Para el generador de pulsos o la generación de pulsos, este va a ser el primer proceso llamado TX divisor, que se va a encargar de generar un pulso periódico utilizando un contador. Este pulso va a dividir la frecuencia del reloj y va a controlar el ritmo de las demás operaciones. Cada que el contador alcanza un límite establecido, se reinicia y el pulso cambia entre alto y bajo. Un ejemplo de esto es que el pulso se mantiene activo durante 140.000 ciclos de reloj y luego se desactiva reiniciando el contador. Esto asegura una temporización estable para los procesos siguientes. La segunda parte del código va a ser la preparación de datos. El siguiente proceso va a ser llamado TX prepara, que se va a encargar de convertir los datos de entrada que provienen de los switches en valores ASCII para la transmisión. También va a alternar entre enviar el valor de los switches y un salto de línea. Para lograr esto se va a utilizar un contador interno que cambia entre las dos opciones. Por ejemplo, si los dos switches están en 0010, se va a traducir el carácter ASCII 2. En la próxima transmisión se envía un salto de línea. La tercera parte va a ser la transmisión WART. Este va a ser el proceso más importante de todo el código. Se va a llamar TX envía, donde los datos preparados son organizados en un frame WART estándar. Este frame se incluye un bit de inicio y 8 bits de datos y un bit de parada. La transmisión se controla utilizando un contador de temporización basado en la tasa de baudios, que garantiza que los bits se envíen en el tiempo correcto. En nuestro caso vamos a usar una tasa de baudios de 96.000, si no recuerdo mal, o 9.800. Esa va a ser la tasa de baudios que vamos a usar. Este proceso va a convertir los datos en una secuencia serial lista para ser recibida por cualquier dispositivo compatible con WART. Y ya después vendría la configuración del baud rate, que van a ser los baudios, que como lo dije hace rato vamos a usar 9600 baudios en nuestro caso. Luego va a venir el indicador visual, que va a ser el LED. El LED que está conectado a un pulso generado cuando el LED está encendido significa que el transmisor está activo y está enviando datos. Básicamente este es el proceso que va a seguir el código RX, y así es como va a funcionar. En el video de la práctica 9 podemos observar cómo cuando insertamos un número en la terminal, este se representa en número ¿cómo se representa? Por medio de los LEDs. 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C y ya está.